si no sabemos exactamente quiénes son nuestros clientes y cuáles son sus necesidades, todo lo que apliquemos o ofrezcamos pues puede quedar lejos de responder a sus problemáticas y nuestras acciones fácilmente se diluyen, se dilatan, se pierden. Grandes esfuerzos con pocos resultados, porque se atendió lo que realmente se tenía, no se atendió lo que realmente se tenía que atender y nos quedamos pues meramente en revisar y en ver los síntomas. De sobra pues conocemos las características de nuestras familias y los jóvenes, ¿no? Pues tanto en lo familiar, en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual. Incluso están ampliamente expuestas en nuestros PAI, en el PEI institucional, en los lineamientos del ICBF y mejor dicho en un sinnúmero de obras. Miremos algo que ya conocemos. Atendemos jóvenes con fuerte problemática de consumo de sustancias psicoactivas, agresivos, con familias desconfiguradas, con escasas oportunidades laborales y por ende no cuentan con esa satisfacción de necesidades básicas, carencias afectivas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, entre muchas otras. Eso es lo que generalmente conocemos. Pero yo quisiera hacer acopio de los elementos que nos ofrecieron en las últimas inducciones, en la última inducción, y que dieron unos puntos claves para ver a más profundidad lo que es la realidad de nuestros clientes, hablando en términos de sistema de gestión de calidad, y que nosotros nos dimos a la tarea de profundizar. No solo porque ellos nos plantearon lo que ellos nos plantearon, sino que otros investigadores a los cuales tuvimos el gusto de conocer. Cuando el doctor Andrés Paz retomaba sobre toda la parte de la resiliencia, pues él habló del psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Él es uno de los padres de la teoría de la resiliencia, que toda persona tiene la capacidad de, a pesar de haber pasado situaciones difíciles, de poder rehacer su vida. Él en sus investigaciones y al observar niños abandonados en Rumania, muy degradados de su desarrollo físico y psíquico, él tuvo la idea de pasarlos por un escáner y el resultado fue sorprendente al descubrir que estos niños padecían una atrofia similar a los pacientes lobotomizados, o sea, pacientes que por un procedimiento quirúrgico le desprendieron el lóbulo frontal ante una agresividad constante, fuerte o incluso por problemáticas adictivas. Algunas experiencias se han tenido en Ecuador y en Bolivia, donde personas a las cuales los han lobotomizado y es irreversible esa lobotomía. El lóbulo frontal está vinculado con la construcción de la personalidad, regula la profundidad de los sentimientos y está relacionado con la determinación de la iniciativa, el juicio y la memoria de tareas. Una lesión en el lóbulo frontal se evidencia en la pérdida de capacidad de atención, la pérdida de capacidad de concentración, pérdida de iniciativa y sobre todo de la perseverancia. En otras palabras, nuestros clientes, entre comillas, por sus características que ampliamente conocemos, presentan una lesión en su lóbulo prefrontal. Eso quiere decir que ellos presentan conductas compulsivas o adictivas, dificultad para aceptar la norma y dificultad para asimilar las orientaciones, instalándose en puntos de vista propios y egoístas, además de incapacidad para ser constantes ante nuevas alternativas presentadas. Se instalan en una idea y les causa dificultad salir de ella. Como les decía, la lobotomía quirúrgica es irreversible. Prácticamente los pacientes lobotomizados, o sea, cuando se les desprende el lóbulo frontal, quedan como zombies. Lo particular del hallazgo del doctor Cyrulnik es que él comprobó que al colocar estos niños que han tenido esas deficiencias afectivas y sociales en un ambiente familiares y sociales acogedores, los niños en menos de un año ellos logran otra vez adaptarse y desaparecen las atrofias cerebrales. Sus investigaciones demostraron que al modificar el entorno
se modifica no solamente el modo de funcionamiento del cerebro, sino el soporte biológico sobre el que se apoyan las funciones cognitivas. En entornos afectivamente ricos y con una buena dosis de pensamiento analítico fortalecen la generación de las funciones cerebrales. El doctor Cyrulnik, él fue mucho más atrevido y hace unos análisis críticos sobre el papel de los educadores como facilitadores de las atrofias, e incluso exponen que hay ámbitos educativos que lo que hacen es promover las lesiones cerebrales que generar procesos de recuperación y sanidad de los estudiantes por la misma lobotomía que presentan algunos educadores. Él plantea que mi mundo interno está lleno del otro, porque ha sido bueno, se ha preocupado por mí. Sin alteridad, soy como un niño lobotomizado. Los educadores o enseñantes creen que son importantes, pero no comprenden lo que es importante, que lo importante es la interacción con él y con sus estudiantes. Cyrulnik plantea la pedagogía de la empatía. ¿Qué es empatía? Quiero que en eso tenerlo en cuenta porque es fundamental para nuestros procesos pedagógicos. La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal. Ella permite un entendimiento sólido entre dos personas. En consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y sentimientos del otro generan sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Pero ¿realmente a qué nos referimos cuando hablamos de empatía? La empatía no es otra cosa que la habilidad para hacer conciencia de reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. En otras palabras, el ser empático es el ser capaz de leer emocionalmente a las personas. Unos científicos en Italia, por casualidad, descubrieron que hay un tipo especial de neuronas que nos llevan a imitar actitudes, gestos, acciones de otras personas y curiosamente se encuentran ubicadas en la parte inferior del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Las neuronas de individuos imitan como reflejo la acción del otro. Así, el observador está él mismo realizando una acción del observado, de allí su nombre de espejo. Estas neuronas desempeñan una función importante dentro de la capacidad cognitiva, ligadas a una vida social, tales como la empatía. Curiosamente vuelve a aparecer la palabra, o sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la alteridad y la imitación. De aquí que algunos científicos consideran que las neuronas espejo es uno de los más importantes descubrimientos de la neurociencia en las últimas décadas. Esto quiere decir que nosotros como educadores todo el tiempo estamos siendo observados por nuestros jóvenes y con facilidad imitan nuestras conductas, acciones e intenciones. Y si algunas de nuestras neuronas se encuentran en la parte baja del lóbulo frontal, y si nuestros jóvenes presentan atrofia en esta parte del cerebro, la importancia que tenemos que darle a los procesos afectivos desde la empatía, la alteridad y el estimular el pensamiento crítico es fundamental. Pues bueno, para terminar este análisis, para poder comprender quiénes son nuestros clientes, recurrimos incluso a los hallazgos de un científico mexicano que se llama Ricardo Castañón, a quien tuvimos el placer de conocer personalmente, y que tiene un gran reconocimiento mundial por sus investigaciones en los milagros eucarísticos. Él en sus estudios de neuropsicología también comprobó cómo los individuos son susceptibles de cambiar sus comportamientos y actitudes por las redes neuronales que se establecen en el cerebro, y comprobó cómo una persona modifica su tendencia, su actitud, cuando constantemente se le estimula a asumir comportamientos diferentes a los ya preestablecidos. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente una neurona, fácilmente cuando aparece una actitud diferente, se une con otra neurona y fácilmente va creando redes neuronales. Entonces, por eso, lo que yo les voy a mostrar, que es maravilloso, quisiera que susciten ustedes esta respuesta. Un cerebro inteligente,
prefrontal. ¿Crees? Sí. El lóbulo prefrontal, la zona frontal de nuestro cerebro, de nuestro cráneo, es la zona fina, inteligente. Cuando se dice que el hombre es sapiens sapiens, cuando se habla de la cognición humana, está haciendo referencia a esta capacidad inteligente. Todavía no estoy hablando del alma y del espíritu, les hablo de mera neuropsicofisiología. Y ustedes tienen que saber algo. Nosotros recibimos de nuestros padres una herencia biogenética. Los que tienen abundante cabellera y me dan envidia han recibido de sus padres genes que les han dado esas características, el color de los ojos, el cuerpo, el tamaño, etc. Entonces nosotros tenemos una característica biológica, orgánica, pero que tiene una definición. Este hombre puede aprender. Todos los puntos rojos que ustedes ven en este cerebro se llaman puntos de convergencia. Eso quiere decir que tú eres capaz de aprender. Entonces, ¿de dónde resulta tu comportamiento? Tu comportamiento es fruto de lo que tú eres en este organismo biológico maravilloso y lo que aprendes. Y todo lo que nosotros aprendemos no se queda en el aire, sino que forma en el cerebro unas redes que nosotros llamamos grafos neurales. Y esto es sumamente importante por todo lo que les voy a mostrar. Si alguien es voluntario esta noche y nos regala su cerebro para que le hagamos un estudio, un pequeño corte histopatológico, si hacemos un corte de tejido, podríamos encontrar en ese cerebro, este es un tejido de una persona, unas manchas rojas, como ustedes ven acá. Esos centros son los grafos neurales. Esta persona sabe música, esta persona canta, esta pinta, y lo que nosotros ejercitamos con mucha destreza, hemos aprendido y ha formado una huella. Entonces, ustedes han venido acá a escuchar una conferencia, ustedes no esperan que yo me suba sobre la mesa y empiece a bailar y a cantar, aunque ganas no me faltan. Pero no han venido ustedes a escucharme cantar. Ustedes han venido a escuchar una conferencia y esperan que yo hable, no que baile. Porque en sus huellas neurales ustedes están informados de ello. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy se me ha perdido mi celular. Y aparece una persona, se lo guarda el celular y se va. Pero aparece otra persona y dice, Señor, devuélvale el celular, por favor. Entonces, ¿por qué los dos se comportan de manera distinta? Porque tienen huellas. Entonces, aquí viene la importancia de la educación que ustedes hacen desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista educativo, social, porque lo que nosotros aprendemos crea una huella. Y les voy a mostrar cómo se forma, porque yo necesito que esta noche, les decía, se vayan con herramientas valiosas para aplicarlas en su vida personal y en su vida familiar. El cerebro que ustedes ven acá es un cerebro en el que quisiera que distingamos lo que se llama la corteza frontal, el lóbulo frontal. Esta zona frontal es aquella que yo decía inteligente, fina, cognitiva. Estoy haciendo esta división del cerebro, pero no lo hagan ustedes esta noche, ¿no es cierto? En su casa, no lo hagan. Esta zona es fina. Cuando yo estoy con jóvenes, porque entre jóvenes nos entendemos, yo les digo, por favor, no abuses del alcohol, no uses drogas, no uses cocaína, no uses marihuana, porque las células del cerebro, del lóbulo frontal, son tan finas que son las primeras en asfixiarse, en lesionarse y en morir. Entonces muchos drogadictos ya no tienen voluntad de curarse porque esas zonas que estimulan la voluntad han muerto. Entonces por eso no hay que jugar con esas cosas. Pero quiero mostrarles esta zona con esta mancha. Esta zona se llama lóbulo prefrontal. Es una zona que es fundamental para tu voluntad, para tu decisión, para tu disciplina. Hoy los humanos nos gusta mucho la televisión, descansar, pasear, descansar. Debemos tener momentos de orden y disciplina. Y cuando tú a un hijo lo educas en la disciplina y el orden, estimulas este lóbulo prefrontal. Es la primera vez que vengo a Guadalajara y me han dicho que son ustedes muy, muy inteligentes. Entonces les voy a pedir que aprendan de memoria el nombre científico del lóbulo prefrontal. No es difícil. Lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional. Más fácil, la frente.
Y entonces este lóbulo es sumamente importante porque él es el que filtra la información que va a permitir formar las huellas o los grafos neurales. Ahora les voy a presentar por qué somos como somos. Esta es una célula del cerebro, es la unidad por excelencia y se llama neurona. De estas neuronas tenemos 100.000 millones. Como ustedes ven, tienen unas ramificaciones y gracias a las mismas, estas neuronas tienen una actividad bioeléctrica. Miren ustedes acá toda esta transmisión que se da entre las neuronas está mostrando la capacidad bioeléctrica que tenemos las personas. Entonces, cuando yo la toco a mi esposa y me dice, ay Ricardito, me electrizas, es verdad, porque en el cerebro hay una corriente eléctrica intensa, electrizamos. Cuando tú cierras la puerta de tu coche, también hay un disparo estático que está mostrando esa capacidad que tienes. ¿Por qué les presento esto esta noche de manera magistral? Porque yo llego a tu casa y te digo, hola, ¿cómo estás? Y me dices, Ricardo, estoy muy bien, gracias por venir. Y tú me acoges bien. Entonces yo y tú que me has acogido bien, y yo que recibo bien tu información, recibo un tipo de neuroquímico. Tu buen trato me hace activar ciertos químicos del cerebro como la dopamina y la serotonina. Pero yo voy a la escuela porque mi hijo ha sido reprobado, él como su papá no es inteligente para nada, le va mal en las lecciones, y yo digo, ¿por qué le va mal a mi hijo? Y el maestro dice, porque este es un vagabundo, es un flojo, no le gusta trabajar, ustedes son de familia vagabundos. Y me ofende y me trata mal. En ese momento mi hijo está pensando, este viejo maldito, ojalá se muera. ¿Por qué le trata mal a mi papá? Porque si tú me tratas mal, ya no activo la dopamina y la serotonina, activo la adrenalina y el cortisol, y me vuelvo agresivo y me vuelvo violento. Entonces, queridos amigos, ustedes tienen que entender por qué el hijo sale de una cierta manera. ¿Por qué yo me apego a un sacerdote, a una monja, a un maestro? Porque me tratan bien. Entonces, cuando yo soy un padre cariñoso y yo beso a mi hijo, y mi hijo tiene 6 años de edad y dice, mi papá me quiere. Somos pobres, no tenemos dinero, pero nos queremos mucho. Ese joven tiene 18, 20 años y es un tipo seguro, mucho más seguro que un millonario que no tiene amor en su casa. Entonces, este estudio yo lo hago hace 17, 18 años, pero en la neurofisiología trabajo hace más de 30. Yo estoy demostrando lo que ocurre químicamente en el cerebro. Tú quieres un hijo maravilloso, dale ejemplo, dile cosas buenas. Por eso hace bien nuestra iglesia, que nos enseña el amor, que nos enseña la asistencia al prójimo, que renuncian a sus propias vidas para hacer un servicio. Cuando tú le tomas la mano a tu esposa o ella te la toma, tómame la mano sinforoso, por favor. Ya no exageres, mujer, pero por favor, abrázame. Eso me lo dicen todas, siempre, ¿no? Entonces, cuando yo soy cariñoso, estoy creando una seguridad en ella, porque químicamente mi cuerpo reacciona. No estoy hablando de alma y espíritu todavía. Pero el Señor, cuando dijo, un mandamiento te doy, que se amen, Él sabía lo que decía. Sabía la revolución neuroquímica y fisiológica que había en nuestro organismo cuando una persona nos trata bien, cuando el sacerdote me da un buen consejo, cuando mi maestra me comprende. Pero ahora vean esto es lo más importante. Todo lo que tú me has dicho, todo lo que tú me has mostrado, entra como estímulo a mi cerebro. Y lo que van a ver ahora son huellas neurales vivas de un cerebro en este momento. Ahora, todo esto es vivo en el cerebro. Son los millones de neuronas que están reaccionando ante lo que tú me dices. Me has dicho que soy un joven simpático, que estoy muy bien peinado y eso hace huella en mí. Me has dicho que soy un inútil, que no sirvo para nada, que no tengo futuro, y miren lo que ha quedado. Ha quedado una huella neural. Pero ¿qué le pasa a la persona rencorosa? La persona que piensa, es que me ha dicho esto, es que me ha hecho esto. Son personas
que cuando se acuerdan, mi suegra me decía, es que esta no era para mi hijo, no era para mi hijo, no era para mi hijo, no era para mi hijo. De ahí viene la palabra nuera, ¿no es cierto? Es que esta no era para mi hijo. Entonces ella, por eso nunca hay que casarse 2 veces, porque hay un castigo grave. El que se casa 2 veces tiene 2 suegras. Ese es el castigo. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos cuando recordamos la palabra que no es buena para nosotros, el cerebro actúa como si escuchara de nuevo las palabras. Estaba en Honduras en una entrevista por radio y llama una señora, doctor, mi marido me maltrató siempre. Entonces él ha muerto ya hace 30 años. Y yo durante 30 años, todas las noches tomo la almohada sobre la cual él dormía y la pisoteo. Es mi venganza porque él me trató muy mal. Piensen el rencor de una mujer que odia 30 años. Cuando nosotros recordamos un rencor, no trabaja el centro de la memoria, trabaja la memoria auditiva. Porque el cerebro actúa como si yo estuviera escuchando ese rato la ofensa. Y por eso uno se pone enojado y dice, si la tuviera aquí delante, le doy a un golpe. Entonces, por eso no es bueno pensar en las cosas feas. Entonces, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros educamos, lo que tenemos que hacer al transmitir información es formar huellas. Todo lo que tú debes hacer es establecer un modelo de comportamiento. El papá va a la iglesia con su hijito de 4 años. Pasan la bolsita de la limosna y el papá le da 20 pesos y le dice, hijito, coloca tú ese dinero en la bolsita. El niño, ¿qué va a pensar? Él lo único que hace es obedecer al papá. Salen de la iglesia y ven una ancianita pidiendo limosna y el papá le dice, hijo, dale este dinero a la señora, ella necesita. El niño no es consciente. Posiblemente el papá le diga, ella necesita, o hagamos limosna porque los padres trabajan, necesitan, hacen obras. Hoy el joven tiene 14, 15 años. Se acerca a la bolsita y él saca de su bolsillo 5 pesos y coloca. Sale a la calle, ve a la viejita, él saca 5 pesos y le da. Porque su padre ha moldeado la huella. Eso se llama moldeamiento. Por eso no es bueno el maltrato en el hogar, porque el papá maltrata a la esposa o viceversa, y los hijos aprenden ese comportamiento. Detrás del lóbulo prefrontal tenemos un centro que se llaman de células espejo. Se llaman espejo porque reflejan todo. El niño tiene 2 meses, 3 meses de edad, y yo le saco la lengua varias veces, y el niño me mira y empieza a sacarme la lengua. Él no ha aprendido de manera inteligente, ha aprendido por imitación. Por eso la vida cristiana dice, da ejemplo, tienes que dar testimonio. ¿De qué sirve que hablas bonito si tu comportamiento es distinto? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de establecer esas huellas. Establecer huellas de modelos que son nuestros valores. Ahora, ¿por qué ustedes que tienen la oportunidad todavía de educar gente en su casa, en su oficina, en su trabajo, tienen que esforzarse a redescubrir valores? Porque la sociedad nos está dando toda clase de valores. Antes, nuestras mamás, nuestras abuelas, ninguna se atrevía a decir, mamá, me estoy yendo a vivir con mi novio. Hoy conocemos muchas familias que tienen hijos de 20 a 30 años que viven sin casarse. Yo sé que ellos no han venido. Entonces, puede suceder de que tú tengas ese conflicto en tu hogar. ¿Eres católico? A mí me dice una señora de 55 años, doctor, mi hija se ha graduado de la universidad, me ha dicho, mamá, yo no me voy a casar. Yo quiero probar y voy a ir a vivir con mi pareja. Y la mamá me dice, pero doctor, ¿qué voy a hacer? A mi hijita ya la han probado 3 veces y nadie la aprueba. No. Entonces, esto es dramático. Porque ¿qué ocurre después? Esta joven ya sale de su tercera experiencia, ya tiene 30 años y ya no está flamante.
Entonces quien se enamora es un divorciado, es un hombre mayor. Ella no está convencida porque sigue soñando, pero ya los otros la han probado y no se han decidido por ella. Y ella tiene hijos, son los casos que yo atiendo. Ella tiene hijos para ese hombre con el que se ha casado porque no había más, y no es una madre amorosa y no es una esposa amorosa. Por eso son buenos estos momentos de reflexión, porque a veces creemos que porque hay moda o que estamos apurados, todo está admitido. No es así. Nosotros tenemos valores muy claros, pero tenemos que educar a los hijos a que también defiendan sus valores. Una joven que yo conozco de 16 años le dice a su joven amigo con el que salía, nosotros decimos su enamorado, le dice: ay, mira, son las 11, cuarto para las 11, tengo que irme a misa. Y el joven le dice: ¿a misa? ¿Que tú eres una monja? No, le dice, yo soy una joven católica y yo voy a misa los domingos a las 11 con mis papás. Ay, mira que me viene esta mujer acá, una beata, yo no quiero monjas. Y ella le dice: dime, ¿Dios es importante para ti? Y el joven le dice: no, Dios no es importante para mí. Entonces ella le dijo: si Dios no es importante para ti, tú tampoco eres importante para mí. Hasta luego. Y se retiró. Porque esa joven tenía huellas claras. Pero yo sé que sucede en sus casas, que sus hijas adolescentes le dicen: mamá, papá, nadie me invita, porque todos quieren irse a la cama. Y como yo no cedo, nadie me invita. Así que voy a tener que facilitarle al otro porque no quiero quedarme sola. Entonces es ahí donde ustedes tienen que fortalecer el valor de decir: hija, tú tienes tus principios, estás viviendo conforme a lo que Dios quiere y Él es el que va a facilitar tu camino, confía en Él. Pero no es todo el cálculo social, antropológico, económico, no. Entonces hoy hay que formar gentes valientes. El cristiano a mí me llama la atención que es más tímido. Pueden hacer películas horrorosas contra nuestro cristianismo y nosotros nos callamos. Yo no digo que hagamos revolución, pero no reaccionamos. En cambio, una sola figura contra Alá y todos los musulmanes se levantan. Yo creo que nosotros tenemos que tener pasión por lo nuestro, porque lo nuestro es muy hermoso. Bien, muchas gracias por atendernos. Es una nueva comprensión, creo que fortalece mucho más la visión que tenemos frente a toda la parte biológica, psicológica, social, familiar, espiritual de nuestros jóvenes. Ya verlos desde el ámbito netamente fisiológico, neurológico, psicológico, creo que nos da una perspectiva mucho más amplia de cómo se debe atender a nuestros muchachos. Ese concepto de alteridad, el concepto de empatía, creo que son bien importantes para involucrarlos no solamente en nuestros procesos socioeducativos, sino también dentro del ámbito familiar. Muchas gracias, estamos pues a tu disposición. En algún momento, si deseas contactarte con nosotros, pues directamente allí en Facebook nos vas a encontrar. Que Dios te bendiga.